A continuación vamos a escuchar a la doctora Diana Cañal, expresidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, doctora en Teoría General y Filosofía del Derecho por la UBA, doctora en Derecho del Trabajo y Derechos Humanos por la Universidad San Carlos de Guatemala, docente de grado, posgrado y doctorado en universidades nacionales y extranjeras, evaluadora CONIAU, becaria Fulbright, investigadora del Instituto Gioja. La escuchamos, doctora. Está muteada. Ahora. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Lamento haberme confundido con el horario y haberme perdido un tramo de Eugenio, a quien conozco como todos conocemos, pero yo lo conozco desde otro lugar, que es precisamente de la cárcel. Cada vez que hacía alguna reflexión desde la filosofía, con los muchachos en Devoto, me decían, hoy eso lo mira así, también Zaffaroni. Y pasaron los años y me seguían diciendo, eso lo mira también así. Y hoy me encuentro con que claramente lo miramos así. Una de las cosas que había pensado y no sabía si iba a salir era Campo Algodonero. Campo Algodonero, de la Corte Interamericana, todo lo que estamos acá lo conocemos, resume todo lo que dijo Eugenio. Indígenas, mujeres trabajadoras, utilizadas finalmente para la trata y utilizadas a veces, no se ve en ese caso, pero sí se ve en una película que recomiendo en los cursos y que Nerina me escuchó recomendarla, Patio Trasero, en donde muestran el destajo, finalmente como un animal en una cámara frigorífica bajo el desierto, donde además le han sacado los órganos para el tráfico. Me impresionó mucho Campo Algodonero en sí, y me impresionó mucho después ver esa película, cuando él habla de subhumanización, patriarcado, y de cómo en Patio Trasero es una historia, pero esa historia resume muchas verdades. El novio no ve que le está colaborando con algo que ni siquiera él mismo se da cuenta, que es una colaboración en el sometimiento. Entonces estas sumatorias de sujetos desprotegidos, y en el caso que nos toca hoy, la mujer, históricamente desprotegida, porque empiezan a coagularse en nuestra mente categorías mentales, claramente culturales. Me impresiona decir esto a gente que lo sabe, todo esto lo sabemos. Esto puede ser novedad para los alumnos, pero cómo lo que leemos, lo que vemos, va coagulando el modo en el que interpretamos después la realidad y el lugar en que nosotros nos ubicamos. Entonces escuchar, ser el día de hoy que uno escuche, yo no tengo por qué ser feminista, valgo, chao querida, valgo por mí misma. Sí, valés por vos misma siempre y cuando estés en una condición material que te impida, que te permita valerte por vos misma. Si uno no se puede subir al banquito y desde que ahí lo escuchen, pues se va a quedar abajo y es posible que no lo escuchen. Entonces las luchas sociales, transformadoras, cómo van generando estas oportunidades. Está de más que les diga que todo lo que dije se resume en el nacimiento del constitucionalismo social como la lucha de los trabajadores, pero justamente el día de hoy es lucha de trabajadoras. Todo esto tiene mucho sentido y lo grave es que se esté replicando en nuestra realidad de hoy. Que tengamos un campo algodonero todavía, que esto siga sucediendo. Es más o menos como cuando decimos el trabajador también es consumidor, o sea, un sujeto doblemente desprotegido, ¿no? Una cosa es ser consumidor en una determinada condición social y otra es ser consumidor en una situación de un trabajador con un mercado de trabajo deprimido. Bueno, acá tenemos un sujeto 3 veces perjudicado. ¿Qué pasa si sos mujer? ¿Qué pasa si sos indígena? Con Eugenio tenemos la suerte de trabajar en un lugar muy interesante como es Centroamérica y conocer lo que pasa con las chicas cuando quieren entrar a trabajar.
Yo voy a controlar el horario, Nerina, no sufras, y Laura no sufra. Serán 5 minutos, ¿verdad? Corríjanme. ¿Sí? No sufro, quédate tranquila, no sufre, tranquila. no por las dudas. No, te escuchamos fascinadamente. Gracias. Saber que las convocan para trabajar en containers, aisladas de su patriarcado personal, van a trabajar ahí, y donde se les imponen condiciones para ver si se han embarazado o no. Las condiciones son, te repartimos la pastilla para que la tomes todos los meses, pero si no estamos seguros todavía si estás o no embarazada porque no has alcanzado a recibir la pastilla a tiempo, te vamos a amenazar con que te pegamos con una regla en el vientre. Yo cuando escuché eso me quedé completamente espantada. Y además te vamos a extender la jornada de trabajo mucho más, porque hoy se necesita mayor protección, mayor producción. Y claro, no me imaginaba el fenómeno, cuando esa mujer centroamericana, bastante más sometida que nosotras, por lo menos nosotras, estas que estamos hoy acá, volvía a su casa, era apaleada, no es hora de volver a casa, directamente apaleada. Entonces, nosotros miramos el mundo desde nuestros lugares, desde nuestra época, y a veces nos parecen que esas cosas están lejos. Yo el año pasado tuve la oportunidad, como bien decías, Laura, de conducir los destinos de la Cámara. Me costó muchísimo, hubo gran oposición masculina. No todos, por cierto, no todos, pero era virulento que tuviera que ser una mujer la que manejara la nave en ese momento, a la que se le pusieron todos los palos posibles, no todos, por cierto, si no hubieran callado, pero digo, tuve que vivir en carne propia en estos ambientes en los que nosotros estamos, estas cosas que parece que a nosotros no nos suceden. Veía el otro día un reportaje, todavía no vi la 13ª enmienda 13, todavía no la vi, me pareció más interesante ver un reportaje de Ofra. Es muy interesante, se los recomiendo. Está también en Netflix, con la directora. La directora es una chica muy joven, una chica como Laura. Le preguntan por qué se le ocurrió hacer esa película. Y dijo, porque no está lejos. Esto sucede hoy. La discriminación racial, ¿sí? Cuando Eugenio recién decía, no es lo mismo, pero es la condición, por supuesto, la discriminación racial que había provocado que su papá, que no había hecho nada, en Compton, hacía muy poco tiempo, hubiera entrado la policía, le estaba regando su jardín porque estaban buscando un delincuente. El delincuente tenía que ser negro y estar en esa zona. Por lo tanto, hasta que el padre logró explicar, ya lo habían apaleado. Y dijo, explicando todas las demás cosas que la llevaron a decir, la segregación no es una cosa que pasó, y lo conectó con el mundo de las mujeres. Le dice, pero ¿cómo puede ser? Con todas las affirmative actions que ha habido, con todas las transformaciones legales para que tengas el banquito arriba del cual pararte y poder reclamar mejor. ¿Cómo puede ser que todavía estemos así? Y dijo esto, y yo pensé en esta charla, que tampoco sabía si iba a salir o no. Lo que pasa es que la discriminación racial, por género, lo que fuere, parece que ha sido vencida, pero se transforma. Encuentra otras estrategias. Es como el agua, que no logra pasar por un lugar y vos decís, pero si yo tenía el caño roto en el techo, ya lo reparé y me está entrando por el piso. El agua busca el lugar por donde salir. El agua en nosotros son las ideas. Ideas que ni siquiera con mala voluntad están instaladas en nuestra cultura. Y es muy difícil de erradicar. Por lo tanto, es muy importante comunicar estas cosas para que cuando el sujeto observe, y en este sujeto nosotras, observe la situación en la que se encuentra, tenga la valentía de denunciar la situación y además de comprender el fenómeno del feminismo y luchar contra esto. No voy a abusar habiendo personas como ustedes y gracias a todos y gracias a Eugenio, esta vez fue en persona que aprendí algo más. Muchas gracias, Al contrario, Diana, ustedes. por compartir tus pensamientos y reflexiones.